Hola amigos, estamos hoy en esta segunda sesión de nuestro programa de conceptos básicos de marketing digital con la unidad número 2. SEO es nuestra unidad de posicionamiento en motores de búsqueda. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Luis Betancourt. Soy ingeniero electrónico y me desempeño como consultor en temas de SEO, posicionamiento en motores de búsqueda, pauta paga en motores de búsqueda y trabajo también con todo el tema de métricas web. Si quieren encontrarme digitalmente, mi arroba en Twitter es arroba Luis Betancourt con un 3 en lugar de la B. Lo que vamos a ver el día de hoy son, primero vamos a hacer una introducción al tema, les voy a contar qué es el posicionamiento en motores de búsqueda y les voy a contar una breve historia de las búsquedas en Internet. Luego vamos a empezar a entender cada una de las etapas de una estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda, empezando por entender nuestra audiencia y cuáles son las palabras que utilizan para buscar. Luego vamos a ver cómo optimizar el sitio web. Un segundo, por favor. Listo. El día de hoy vamos a ver, les cuento, primero una introducción en donde les voy a contar en qué consiste el posicionamiento en motores de búsqueda. También les voy a compartir rápidamente la historia de cómo ha ido evolucionando la búsqueda en Internet, para que ustedes entiendan en contexto cómo ha funcionado y puedan tomar mejores decisiones. Luego vamos a entrar a ver la estrategia como tal, en 4 fases principalmente. La primera fase es entender muy bien nuestra audiencia y cuáles son las palabras que utilizan para buscar. Luego de eso vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestro sitio web para poder posicionarnos mejor, qué cambios y qué modificaciones requiere nuestro sitio. Luego, en una tercera fase, vamos a ver cómo fortalecer nuestra autoridad y nuestra relevancia en Internet. Eso nos va a ayudar también en el posicionamiento. Y como última etapa, última fase, vamos a ver la medición, que es muy importante para toda estrategia. Y vamos a ver cómo medir una estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda. Vamos a tener 2 módulos principalmente de 45 minutos y al final de cada uno vamos a tener una sesión de preguntas a las 6:45 y a las 7:45. Las preguntas las pueden enviar a través de Skype a la cuenta streaming.soytic. Ustedes envían allí sus preguntas y al cabo de los 45 minutos vamos a estarlas revisando y respondiendo al aire las que alcancemos en ese lapso de 15 minutos. Entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar un video, en principio, que nos ilustra cómo funcionan los motores de búsqueda. Más que contárselos, encontré o existe este video que lo explica muy claramente. Entonces, espero que les guste y que les aclare cómo funcionan los motores de búsqueda. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title?
In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula, invented by our founders Larry Page and Sergey Brin, that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results, about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for, which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. Listo, espero que les haya gustado y que les haya quedado claro. Él es el vocero de Google y el jefe del equipo anti-spam. Se llama Matt Cutts y es una persona bastante importante en Google. Ahora les voy a contar un poco cómo ha sido la evolución de los motores de búsqueda para que ustedes entiendan cómo ha sido ese progreso y, como les digo, puedan tomar decisiones mucho más inteligentes a la hora de trabajar con sus sitios para posicionarse en Internet. La historia de las búsquedas en Internet está muy ligada a la historia misma del Internet, y todo esto comenzó en el 57. Nos encontrábamos en plena Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, y sucedió algo que cambió bastante el panorama. Rusia puso el primer satélite en órbita. Ese satélite, Sputnik, fue un golpe bastante fuerte para los Estados Unidos, y eso hizo que el presidente de Estados Unidos, para no dejarse ganar de Rusia, creara una división dentro del ejército especializada en innovación y desarrollo. Se llamaba ARPA. Y uno de los primeros proyectos que sacó adelante fue ARPANET, una primera versión de red que conectaba a los diferentes nodos del ejército de Estados Unidos para compartir información. Esta red, en principio, como les digo, estaba cerrada, pero muy rápidamente otros entornos como las universidades tuvieron el interés de unirse a esta red para poder compartir información sobre sus publicaciones. En ese momento empezó a aparecer un personaje que ustedes ven en pantalla. Su nombre es Tim Berners-Lee. Está vivo, todavía hace conferencias alrededor del mundo y es conocido como el padre del Internet. Él se inventó dos conceptos que le dieron el sustento al Internet: el concepto de páginas web y el concepto de hipervínculos o enlaces. Y creó un primer estándar sobre esta red para que la gente pudiera compartir contenido, buscando que se pagaran derechos de autor. Este tema no funcionó en principio y en el 91 decidió abrirlo para que cualquier persona pudiera subir contenido en Internet y consumirlo. Y se creó el estándar WWW, World Wide Web. En ese momento coincidió con la masificación de los computadores personales y muchas más personas tuvieron la posibilidad de conectarse a Internet y consumir contenidos. Entonces el Internet empezó a crecer mucho más rápidamente. Hubo un personaje en el 93 llamado Matthew Gray que quiso saber a qué velocidad estaba creciendo el Internet y se inventó un software, un programa, un robot que recorría las páginas en Internet y extraía los enlaces. De esta forma descubría otras páginas en Internet e iba encontrando todo lo que había publicado allí. Este software le dio viabilidad a la primera generación de motores de búsqueda. Esos primeros motores de búsqueda
funcionaron gracias a ese primer sistema de descubrimiento automático de páginas. No sé si ustedes se acuerdan de AliWeb, Lycos o Excite, no fueron muy comunes en estas latitudes, pero definitivamente Yahoo y Altavista sí debieron verlos en esa época, alrededor del 94-95. En Colombia fueron más famosos hacia el 98-99. Estos primeros motores de búsqueda funcionaron muy bien en principio, pero tenían una limitación, y es que todo su algoritmo estaba basado en el contenido de la página. Eso quería decir que el motor de búsqueda tomaba en cuenta los términos de búsqueda del usuario y contaba la cantidad de ocurrencias de esos términos de búsqueda en el contenido. Estoy hablándoles en términos muy generales. A más ocurrencias del término de búsqueda, mejor posicionamiento. Entonces el webmaster podía impactar fácilmente ese posicionamiento y muchos webmasters empezaron a abusar de esto. Entonces creaban páginas que tenían palabras clave ocultas en el mismo color del fondo o en un tipo de letra muy pequeño que no era perceptible al ojo humano, pero que el motor de búsqueda sí podía leer. En ese momento, eso hizo que se perdiera la relevancia de los resultados de búsqueda. Y tal vez si recuerdan, por ese entonces, cuando buscábamos en Altavista, encontrábamos páginas que no estaban muy relacionadas con lo que estábamos buscando. Aparecían páginas de Viagra, de pastillas, de préstamos, de un montón de cosas que no estábamos buscando. Se perdió la relevancia. En ese momento aparecieron los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. Y ellos se inventaron una metodología de evaluación de relevancia para Internet basada en los links. Entonces, una página es más importante en Internet si tiene muchos links de otras páginas apuntando hacia ella. Entonces, si yo soy una página de un hotel y tengo un enlace desde la página de ProExport y desde la página de Marca País, esos links van a hacer que mi página de hotel sea más relevante y me van a ayudar a posicionarme mejor en Google. Entonces, eso fue lo que hicieron los creadores de Google. Tenemos un celular sonando en el fondo, no se distraigan. Listo. Se inventaron este algoritmo y le dieron origen a Google. Este nuevo algoritmo mejoró la relevancia de los resultados de búsqueda. Entonces, eso arregló el problema que teníamos anteriormente con Altavista y con los demás motores de búsqueda. En principio, los creadores de Google no tenían un modelo de negocio pensado para su proyecto. En principio era un ejercicio académico, era su maestría en Stanford. Y ellos salieron a intentar vender el programa por todas las empresas de Silicon Valley en la época. Y nadie se los quiso comprar. Entonces al final alquilaron un garaje en Palo Alto, se sentaron los dos allí, pusieron $1,000 entre los dos para un servidor y empezaron a trabajar en su proyecto. Con tal suerte que muy rápidamente se convirtieron en el motor de búsqueda más usado en todo el planeta Tierra. Esto tiene un montón de ventajas, pero tiene unos retos técnicos muy grandes, y es que la cuenta de Internet era una cuenta bastante grande, de muchos ceros. Y ellos tuvieron que vivir 5 años a punta de inversionistas que les dieron dinero para poder subsistir. Solamente hasta el 2000 encontraron un modelo de negocio al copiar o al basarse en el modelo de una empresa que se llamaba GoTo. GoTo.com compraba tráfico en otros portales de la época y se lo vendía a unos anunciantes en un modelo de subasta bajo el concepto de pago por clic. Entonces, GoTo se inventó el modelo de pago por clic, del que vamos a hablar más adelante en este mismo curso, y creó la plataforma Google AdWords. Google AdWords es la plataforma de publicidad paga en Google. En Google AdWords podemos pagar para que nuestra página aparezca en los resultados de búsqueda o aparezca en sitios de la red de búsqueda o incluso aparezca en YouTube. Luego vamos a hablar al respecto. Luego de esto ya Google encontró una forma de monetizar. Entonces todo el negocio de Google se centró en Google AdWords y ellos crearon muchos productos como los mapas, como los documentos, como Gmail, como todas las plataformas de Google para atraer tráfico y poderlo monetizar a través de Google AdWords. Adicionalmente crearon AdSense, Google AdSense, que es un complemento de Google AdWords que le permite a los generadores de contenido, si ustedes tienen un periódico, un blog o un lugar donde generan contenido, pueden instalar AdSense y eso le va a entregar a Google una parte de su página para que Google ponga ahí anuncios, y cada vez que uno de sus visitantes haga clic en un anuncio, Google les va a pagar a ustedes una cantidad de dinero y por la otra punta le va a cobrar al anunciante. Por ese camino también compraron YouTube en el 2006 y se convirtió en la segunda fuente más importante de tráfico para Google. Y ahí cerraron su portfolio. Por ese mismo camino, Yahoo y Bing, o Microsoft en su momento, han hecho varios intentos para realmente construir un motor de búsqueda que se parezca a Google,
logrado parecerse a Google. Entonces Google sigue siendo el motor de búsqueda prioritario y el que más participación tiene en la mayoría de mercados del mundo, con excepción de China, Rusia y Japón, en donde hay otros motores de búsqueda. Si ustedes quieren posicionarse, con posicionarse en Google van a estar bastante bien. A partir de ahí, lo que ha venido sucediendo es que Google ha venido creando unas actualizaciones para cada vez ir mejorando su algoritmo. Entonces han creado ciertas actualizaciones para buscador de imágenes, tal vez ustedes lo han visto, buscador de videos, buscador de hoteles, buscador de vuelos, buscador de noticias, buscador de blogs, y tienen muchas actualizaciones. Y algunas de esas actualizaciones han estado enfocadas en bloquear o neutralizar el trabajo o el spam que se genera en internet. Entonces esa parte también es muy importante. En ese camino también sucedió algo que fue bastante importante. Ustedes recordarán, aproximadamente en el 2005-2006 nacieron las redes sociales. Nació Facebook, nació Twitter, y esto hizo que se empezara a generar muchísimo más contenido en internet. Ustedes ya no necesitaban tener un hosting ni un dominio, sino que podían crear una cuenta en una red social y empezar a generar contenido. Eso ha hecho que se crezca muchísima cantidad de contenido en internet, y adicionalmente, en una movida bastante interesante, los motores de búsqueda y especialmente Google han empezado a tener en cuenta las señales sociales dentro del algoritmo de posicionamiento. En principio, el Facebook Like y los tweets que se hacían alrededor de las páginas. Luego de esto, como ustedes seguramente vieron, Google creó su propia red social. Entonces Google+ es la red social de Google. Y en una movida bastante inteligente, en algún punto de la historia salió el personaje que ustedes vieron en el video, Matt Cutts, en una rueda de prensa de Google, aceptando que el algoritmo tiene en cuenta las interacciones sociales en su algoritmo, pero principalmente las que vienen de su propia red social, es decir, Google+. ¿Eso qué quiere decir? Que si una página ha sido compartida muchas veces en Google+, principalmente, pero además también ha sido compartida en Facebook, en Twitter y en otras redes sociales, todo ese entorno social y esas interacciones sociales le ayudan a posicionarse mejor. Entonces, para resumirles un poco la historia de las búsquedas en internet, hoy en día tenemos 3 pilares. Nuestra estrategia de posicionamiento tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la infraestructura, que nuestro servidor funcione bien, que las páginas sirvan rápido, toda esa información impacta el posicionamiento. Luego tenemos el contenido, ya como tal, la forma en la que están construidas nuestras páginas, lo que escribimos en ellas, cómo está escrito ese contenido. Y finalmente, el tercer pilar es la autoridad y la relevancia, que está muy relacionado con los links y las redes sociales. Entonces, esos son los 3 pilares y es lo que vamos a estar viendo durante este curso. Listo. Ahora vamos a empezar a recorrer los pasos que ustedes deben seguir para hacer una estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda. La idea sería que cada uno de ustedes piense en su negocio, en su emprendimiento, en su empresa, y vayan haciendo el ejercicio a la par con el curso y lo van desarrollando para su propio negocio. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa. La primera etapa es básicamente identificar la audiencia y las palabras clave. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la audiencia. La audiencia, como ustedes saben, son nuestros potenciales clientes. Esas personas que nos van a comprar o que van a consumir nuestros productos o nuestros servicios. Tenemos que identificar esa audiencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los tipos de clientes. Seguramente, si ustedes lo piensan, ustedes tienen muchos tipos de clientes diferentes. Lo que queremos es identificarlos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una venta de zapatos, seguramente tendrán un tipo de cliente que es una mujer, un tipo de cliente que es un hombre. Dentro de mujer también tendrán diferentes tipos de clientes. Habrá una mujer que es una compradora compulsiva, habrá una mujer que compra zapatos porque necesita caminar, básicamente, no porque tenga un delirio por las compras. La idea es que ustedes identifiquen todos los tipos de clientes que tiene su negocio y los describan. Descríbanlos en tanto detalle como sea posible. Un ejemplo. María es una mujer de 32 años que estudió comunicación social y hoy en día trabaja en una agencia de publicidad. María hace ejercicio todas las noches en el gimnasio y es una mujer que prefiere comer. Ahí ustedes empiezan a desarrollar un perfil para cada uno de sus perfiles de cliente que les va a ayudar a entender mucho mejor quién es cada uno de ellos.
Luego de que identificamos cada uno de esos clientes, vamos a identificar los momentos del cliente. Los momentos del cliente hace referencia a las diferentes etapas por las que ese cliente pasa cuando está haciendo la consulta, compra y consumo del producto o servicio que ustedes le quieren ofrecer. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un almacén de comidas rápidas, pues entonces todo el proceso empieza cuando hay un cliente que detecta que tiene hambre, que quiere comer. Luego de que detecta la necesidad, hace una primera investigación, seguramente se va a un motor y empieza a buscar comida rápida a domicilio o restaurantes cerca de donde estoy o algún tipo de búsquedas de este estilo. Luego vendrá otro momento que es la toma de decisión. Después de haber consultado varios sitios de comidas rápidas o de comida a domicilio, yo tomo mi decisión. Ese es un momento. Luego hay otro momento que es el momento puntual de la compra. Entonces yo ahí me voy al sitio de comida rápida a domicilio, elijo el pedido, paso mi tarjeta de crédito y ya confirmo la compra. Luego de eso viene el momento del consumo. Entonces ya me llegó mi pedido, ya recibí mi comida y la estoy comiendo, estoy disfrutando. En ese momento hay ciertas cosas que se me pasan por la cabeza, me gusta la comida, no me gusta, está caliente, está fría, etc. Y luego voy a entrar a otro momento que es el momento de compartir mi experiencia. Entonces, si yo me acabo de comer una hamburguesa y estaba deliciosa, seguramente voy a ir a Facebook a decir que me acabo de comer una hamburguesa muy rica. O si estoy en una reunión de trabajo, les voy a contar a mis compañeros. Hay diferentes canales y diferentes formas en las que podemos compartir después de tener una experiencia. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen para su negocio cada una de las etapas que se necesita o que el cliente pasa en ese proceso. Una vez tenemos claros los clientes y los momentos, vamos a enfocarnos en las palabras clave. Entonces, las palabras clave son en realidad el insumo y la pieza clave de toda estrategia de posicionamiento. Entonces, vamos a devolvernos un momento a pensar en nuestros tipos de clientes y vamos a ponernos en los zapatos de cada uno. Vamos a meternos en su cabeza, vamos a pensar como ellos piensan, a pensar en las necesidades que tienen y que nosotros podemos satisfacer. Y vamos a hacer de cuenta que estos están sentados en un computador y tienen un motor de búsqueda enfrente. Vamos a hacer una lista de todas las posibles palabras o frases que ese cliente podría utilizar en el motor de búsqueda para buscar lo que nosotros le queremos hacer. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un hotel en Cartagena, entonces un cliente va a ser un viajero que quiere ir a Cartagena y cuando está sentado enfrente del motor de búsqueda va a buscar cosas como hoteles en Cartagena, hoteles en la ciudad amurallada, mejores hoteles de Cartagena, hoteles cerca del centro de convenciones, hoteles cerca de playa, hoteles bien ubicados en Cartagena, hoteles económicos en Cartagena, hoteles baratos en Cartagena. La idea es que pensemos en todas las posibilidades. Entre más larga sea la lista, mucho mejor, porque quiere decir que estamos abarcando mucho más campo de todas esas oportunidades que tenemos en Internet. La idea es que hagamos ese ejercicio con cada uno de los clientes que identificamos. Si identificamos 10 tipos de clientes, hagamos el ejercicio 10 veces de ponernos en sus zapatos y listar las palabras o frases que ese cliente utilizaría. Esto es muy importante para que contemplemos todos los tipos de usuario. Es importante entender que un joven adolescente no busca de la misma manera que un adulto mayor. Todos tenemos formas de buscar diferentes y el hecho de contemplar todos los tipos de usuario nos ayuda a tener la certeza de que estamos teniéndolos todos en cuenta. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio de palabras claves. Luego, una vez ya tenemos el ejercicio de palabras clave, la primera lista, tenemos que validarlo. Esas son las palabras clave que a nosotros se nos ocurren, pero no necesariamente esas son las palabras clave que la gente está utilizando. Afortunadamente, tenemos algunas herramientas que nos ayudan a validar ese ejercicio de palabras clave. Una de ellas, la más utilizada, nos la provee Google. Es el planeador de palabras clave. El planeador de palabras clave, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es una herramienta de Google. Ustedes tienen que acceder a ella a través de una cuenta en Google AdWords. Eso quiere decir que tienen que tener una cuenta en Google AdWords primero y luego van a poder ingresar al planificador de palabras clave. Una vez estén dentro de su cuenta en AdWords, hay una pestaña que se llama Herramientas y Análisis y ahí van a encontrar el planificador de palabras clave.
Esta herramienta nos sirve para estimar la cantidad de veces que las personas están buscando cada una de las palabras o frases que a nosotros se nos ocurrieron. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo el volumen de búsquedas o promedio de búsquedas mensuales que tienen palabras relacionadas con hoteles o alojamiento en Cartagena. Entonces vemos como la que más búsquedas tiene es hoteles en Cartagena con 14.800 búsquedas mensuales. Alojamiento no tiene tantas búsquedas, apartamentos sí y hostales también. Eso ya nos da una idea de qué es lo que la gente está buscando más. Adicionalmente, esta herramienta nos da también un indicador de competencia. Como esta herramienta está basada en Google AdWords, el indicador de competencia es un indicador basado también en la pauta, en los anunciantes que están pagando por aparecer allí. Eso quiere decir que si la competencia es alta, quiere decir que hay muchos anunciantes que están pagando para aparecer en los resultados pagos de Google, los que salen arriba y a la derecha. Si la competencia es media, quiere decir que más o menos, y si la competencia es baja, quiere decir que no hay muchos anunciantes pautando en esa palabra clave. Como no tenemos una herramienta similar que nos diga la competencia en SEO, es decir, en los resultados gratuitos, entonces inferimos o aproximamos que si la competencia es alta en los resultados pagos, seguramente también será alta en el posicionamiento natural u orgánico. Y si la competencia es baja en los resultados pagos, seguramente tampoco hay muchas personas optimizando sus sitios web para esa palabra clave. Entonces es muy importante que aquí identifiquemos palabras clave que tienen un buen volumen de búsqueda y una baja competencia. Adicionalmente, si nosotros quisiéramos hacer una campaña de publicidad paga, esta herramienta nos sugiere cuál sería la puja que deberíamos estar dispuestos a hacer para poder pautar allí. Eso quiere decir que si nosotros queremos que aparezca la palabra clave hoteles en Cartagena, tenemos que pagar alrededor de 8.000 pesos. Listo. Ahora, tenemos ese listado que ya nos dio el planificador de palabras clave. Ya nos dio la estimación. Esta herramienta, además de estimarnos el volumen de búsqueda de las palabras que nosotros le damos, tiene otro factor interesante y es que nos va a dar ideas de otras palabras clave que nosotros no tuvimos en cuenta, pero que también están relacionados con el tema y que tienen búsquedas en Internet. Entonces, si nosotros le dimos una lista de 10 palabras, seguramente esta herramienta nos va a devolver una lista de 100, 200, 300 o 400 palabras dependiendo de la temática. Eso es muy bueno porque nos ayuda a descubrir otras formas de buscar que no se nos ocurrieron en un principio. Luego de que tenemos ese listado, lo que tenemos que hacer es bajarlo. Ahí tienen un botón de descargar a Excel o a la herramienta de hoja de cálculo que utilicen y ahí lo vamos a poder manejar mucho mejor. Entonces, una vez nosotros tenemos esa información en Excel, tenemos primero que filtrarla, tenemos que borrar lo que no nos interese, palabras clave que no estén relacionadas con nuestro negocio y luego tenemos que borrar también palabras clave que no tengan ningún potencial de búsqueda, que nos devolvieron 0 búsquedas mensuales. Esas palabras nadie las busca, luego no nos interesa. Nos vamos a quedar con las palabras clave que tienen volumen de búsqueda. Entonces hacemos el filtrado, la limpieza y tenemos un listado de palabras clave que tienen una cantidad X de palabras clave. Luego, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a detectar cuál es la intención detrás de cada palabra clave. Las palabras clave pueden ser muchas, pero las intenciones no son tantas. Hay muchas palabras clave que demuestran la misma intención. Entonces, palabras clave como hoteles en Cartagena, o hotel en Cartagena, o mejores hoteles en Cartagena. Todas demuestran una intención y es una persona que quiere encontrar un hotel en Cartagena. Entonces, todas esas palabras clave las podemos que demuestra una intención muy específica que es hoteles en Cartagena. Es muy importante que nos salgamos del plano de las palabras clave y nos subamos al plano de las intenciones. Si ustedes lo piensan bien, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, en realidad lo que estamos haciendo, más allá de cualquier cosa, es dejar una intención allí. Y eso es lo que Google comercia. Entonces es súper importante identificar esas intenciones que están escondidas en cada una de las palabras clave. Luego de que tenemos las palabras clave caracterizadas por las intenciones, lo que vamos a hacer es, basado en eso, vamos a construir un mapa de intenciones. Con la herramienta gráfica que ustedes quieran, vamos a dibujar esas intenciones en un mapa.
Vamos a empezar a pintarlas en un papel o si quieren con alguna herramienta digital también lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes plasmen en un diagrama, normalmente se conoce como mapa mental, esas intenciones. Entonces ustedes van a empezar a mostrar algunas intenciones como hoteles en Cartagena, pero de pronto de esa intención se desprenden otras más específicas como hoteles económicos en Cartagena, hoteles 5 estrellas en Cartagena, hoteles 3 estrellas en Cartagena, hoteles boutique en Cartagena. Se empiezan a desprender otras intenciones más puntuales. Ustedes quieren construir un mapa que involucre todas esas intenciones y que gráficamente les permita verlas y entender cómo funciona su industria, cómo sus clientes buscan en Internet. Una vez ustedes llegan a este mapa de intenciones, van a tener claro sobre el papel qué es lo que sus potenciales clientes están buscando. Y ahí hay otro insumo supremamente importante y es que ese mapa de intenciones ustedes lo pueden usar como el mapa del sitio. Si ustedes no han construido su sitio, deberían construirlo basado en ese mapa de intenciones. Si ya construyeron el sitio, tienen que mirar qué tan diferente es el sitio al mapa de intenciones y si es muy diferente, seguramente van a tener que hacer algunas modificaciones en el sitio para poder ofrecer el contenido que el usuario está buscando. Ahí hay un cambio de paradigma que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de hacer páginas en Internet como todo el mundo las hace y pensando como todo el mundo. Entonces, las páginas que dicen inicio, nuestros clientes, nuestros servicios, portafolio, acerca y contacto, son páginas que se podrán ver muy bonitas, pero eso no es lo que nuestro cliente está buscando. Lo que nosotros tenemos que poner en nuestro sitio web no es lo que nosotros queremos decir, sino lo que nuestro cliente está buscando. Entonces, por eso tiene mucho más sentido que basemos la estructura de navegación de nuestro sitio web en lo que la gente está buscando. Eso entonces es todo el análisis de palabras clave. Aquí luego vamos a hablar de la pauta paga y vamos a utilizar algunas de estas palabras clave en la pauta paga para que ustedes se vayan haciendo una idea. En estas palabras clave vamos a identificar dos grupos principales de palabras clave. Va a haber algunas de las palabras clave que son muy cercanas a sus objetivos o a la conversión. Entonces, por ejemplo, la palabra clave hoteles en Cartagena es una palabra clave que demuestra una intención muy clara. Una persona que esté buscando hoteles en Cartagena tiene muchas probabilidades de contratar o de reservar un hotel en Cartagena. Mientras que puede haber otras palabras clave como viajar a Cartagena o vacaciones en Cartagena o simplemente planes en Cartagena. Son palabras clave interesantes, puede ser que nos sirvan, pero no las vamos a utilizar en nuestra pauta paga. Si vamos a hacer pauta y vamos a pagar por palabras clave, debe ser por palabras clave que estén muy cercanas a la conversión o a nuestros objetivos. Es por esas palabras clave que queremos pagar. Y para todo el grupo de palabras clave, lo que queremos es optimizar nuestro sitio vía SEO, vía posicionamiento orgánico, para que podamos posicionarnos en todas esas palabras clave. Si alguien está buscando planes en Cartagena, pues yo espero orgánicamente posicionarme para que el usuario encuentre seguramente un artículo en mi blog donde pueda encontrar información de planes en Cartagena y por el camino le voy contando que yo tengo un hotel y tal vez en ese camino, como el usuario encontró un valor interesante, va a resultar quedándose en mi hotel en Cartagena. Entonces, como les digo, eso es para la parte paga y para la parte orgánica. Listo, entonces vamos a seguir con la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de optimización del sitio web. Esta es la fase en donde ustedes tienen que entrar a modificar el sitio web. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones o ciertas características del sitio web para que ustedes le hagan los ajustes necesarios y su sitio web se pueda posicionar mejor. Yo normalmente comparo este ejercicio con un carro de carreras. Entonces, cuando ustedes tienen un carro de carreras, primero hay un trabajo que tienen que hacer dentro del taller. Tienen que asegurarse de que el carro tenga el mejor motor, las mejores llantas, la mejor suspensión, todo lo mejor para que pueda salir a competir bien. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Dentro del taller, es decir, nosotros y nuestras herramientas, vamos a asegurarnos de que nuestro sitio web tenga todo lo que se necesita para poder competir efectivamente y poder ganar esa carrera. Luego, cuando el carro salga del taller, pues van a poder suceder dos escenarios posibles. Uno es un escenario en el que
miran a los lados y no hay mucha competencia, o los sitios que están compitiendo con ustedes no están muy bien optimizados. Entonces, solamente con esta primera optimización del sitio web, seguramente puede ser suficiente para que ustedes se posicionen en muchas de sus palabras clave. Lastimosamente eso no sucede mucho. La realidad es que la mayoría de veces uno sale ya con su sitio optimizado, mira para los lados y se encuentra con un montón de sitios web que están muy optimizados y han estado haciendo la tarea. Seguramente en este momento están sentados, están aprendiendo o ya tomaron un curso antes y ya han hecho un trabajo de optimización y tal vez les lleven a ustedes alguna ventaja. Por eso es súper importante que ahí sean muy creativos. Entonces vamos a ver puntualmente la optimización del sitio web. Esta es una página, lo que ustedes ven ahí es un ejemplo de una página típicamente. Es el ejemplo de una típica página en internet, que tiene unos títulos, tiene unas imágenes y tiene unos elementos. Entonces rápidamente les voy a compartir algunos de los factores más importantes para que esa página se pueda posicionar bien. La primera sección de la página web son los metadatos. Esa sección no es visible para el usuario, está en el código, pero ustedes quieren optimizarla. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que hay dos metadatos principales. Uno es el metatítulo y otra es la metadescripción. El metatítulo es lo que aparece en la barra del navegador cuando ustedes cargan la página y también aparece en los resultados de Google como título del resultado de búsqueda. Ustedes quieren crear un metatítulo que tenga al principio la palabra clave más importante para la página. En este caso es una página de donas de chocolate, luego el título empieza por donas de chocolate. Siempre la palabra clave al comienzo del título. Y es importante que ese título no sobrepase los 70 caracteres. Si ustedes sobrepasan los 70 caracteres, Google lo va a truncar y va a poner puntos suspensivos. Luego tenemos la metadescripción. La metadescripción, como su nombre lo indica, debe ser una descripción de la página. Debe contar de qué se trata la página. La idea es que también tenga la palabra clave más importante de la página y la recomendación típicamente es que no exceda los 140-150 caracteres. La idea es que no sea demasiado larga. Es importante también que tengamos en cuenta la dirección de la página. Estas direcciones que tienen muchos parámetros como por ejemplo index.php, interrogación, category ID igual a 27 y product ID igual a 34 no son muy amigables y no le gustan a los motores de búsqueda. Debemos tener URLs que tengan palabras clave en los directorios. Algo como panadería de María / donas / chocolate. Esa sería una URL óptima para un motor de búsqueda. La forma más fácil de identificar una URL amigable es leerla fuera de contexto. Si ustedes la sacan de contexto y leen solamente la URL, van a poder entender si es amigable o no. Si ustedes solamente con leerla saben para dónde va, quiere decir que es una URL amigable. Listo. Luego tenemos unos detalles súper importantes. Entonces, las páginas tienen un título. Todas las páginas tienen un título visible, además del metatítulo. Ese título visible debería ser una etiqueta H1. Las etiquetas H se utilizan en HTML para los títulos. Eso quiere decir que si nosotros queremos poner títulos en la página, debemos utilizar la etiqueta H. H1, H2, H3, H4, H5. H1 es la más importante y debemos utilizarla para el título. Entonces, en este caso, donas de chocolate va en un H1 y la palabra clave donas de chocolate va al comienzo del título. Luego de esto, la idea es que nuestro contenido resuelva la intención del usuario, siempre debemos tener clara la intención, y responda a sus interrogantes. Eso va a hacer que naturalmente la palabra clave aparezca dentro del contenido de la página. Adicionalmente tenemos algunos factores como las imágenes donde también podemos optimizar. Si nosotros ponemos una imagen en la página, que es siempre la idea, una página sin imágenes o sin videos se ve muy plana, entonces siempre pongan imágenes. Hay dos factores para poder optimizar las imágenes. Entonces tenemos el nombre de la imagen y el texto alternativo. Ya les cuento de qué se trata. El nombre de la imagen, pues es como su nombre lo indica, el nombre del archivo. Y lastimosamente la mayoría de imágenes se llaman img 3728.jpg. Eso no le dice nada a nadie, y mucho menos a Google. Entonces ustedes deben sobrenombrar o renombrar las imágenes antes de subirlas a su página. Entonces, si es una imagen de unos zapatos, pues pónganle zapatos de cuero azules.
con guiones separando las palabras, obviamente. Eso va a hacer que Google y los motores de búsqueda puedan entender más fácilmente de qué trata la imagen. Y luego tenemos un atributo dentro de la imagen que se llama texto alternativo. Ese texto alternativo es utilizado en temas de accesibilidad. En ese texto alternativo también debemos incluir palabras clave y eso va a hacer que Google considere la página más relevante para esas palabras clave gracias a las imágenes. Y adicionalmente la imagen por sí misma se podrá también posicionar en el buscador de imágenes de Google. Adicional a esto, es súper importante que tengamos varias cosas en cuenta. El contenido debe ser único, no debemos copiar el contenido de ninguna otra parte. Debe ser un contenido supremamente valioso que responda a la intención del usuario. El diseño y la usabilidad de la página deben ser impecables, debe ser muy fácil de usar, debe tener un diseño muy agradable. Debe ser un diseño que se adapte a cualquier dispositivo. Si yo lo veo en un computador de escritorio, en un televisor, en una tableta, en un teléfono móvil, el contenido debería ajustarse al ancho y siempre debería poderlo ver correctamente. Y adicionalmente es súper importante que el contenido sea valioso o susceptible de ser compartido en redes sociales. Si el contenido de la página no tiene ningún valor social, pues va a ser difícil realmente que nos compartan y eso no nos va a ayudar en posicionamiento. Entonces siempre debemos buscar que el contenido tenga algún valor para ser compartido en redes sociales. Siempre pregúntense, ¿esta página yo quisiera compartirla en Facebook o en Twitter? Si la respuesta es sí, maravilloso. Si la respuesta es no, replanteen esa página y miren qué tipo de cosas podrían hacer más creativas para que la gente quiera compartir su página. Ese es pues un vistazo rápido de los elementos que deberíamos tener en cuenta a nivel de la página para que la página se pueda posicionar bien. Como les digo, esta es la parte dentro del garaje. Una vez ya tenemos la página lista y optimizada, vamos a salir del garaje, nos vamos a parar en la línea de carrera y vamos a empezar a competir. Antes de irnos a esa etapa, vamos a hacer nuestra primera ronda de preguntas. Entonces, como les mencioné al comienzo, todas las preguntas que tengan las estamos recibiendo a través de Skype con el usuario streaming.soytic. Entonces ustedes se pueden conectar, pueden hacer su pregunta, vamos a hacer una pausa y vamos a cerrar un momento el audio. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y ya vamos a volver y contestar las preguntas que ustedes tienen.